Ahora. Buenas tardes a todos. Un año más y ya van 5. Iniciamos aquí una nueva edición de los Encuentros de Arte Contemporáneo y Patrimonio Cultural, proyecto que de una manera periódica se desarrolla con la intención de aproximar distancias entre el arte contemporáneo y el patrimonio cultural como dos formas de comprensión de la realidad, a través de las reflexiones y experiencias compartidas de sus múltiples protagonistas: artistas, comisarios, arquitectos, historiadores, museógrafos, antropólogos. Igualmente, todos adoptan un formato flexible y abierto a la participación para generar sinergias. Dichos encuentros se enmarcan dentro del ámbito del Seminario Permanente de Prácticas Artísticas y Cultura Contemporánea y son coordinados en esta ocasión por la doctora arquitecta conservadora de museos Aurora Villalobos Gómez y por quien les habla. Además, como podrán comprobar, pues en esta ocasión recurrimos un poco a las nuevas tecnologías que desde hace ya algún tiempo nos vienen rodeando y además son parte casi habitual de nuestra vida por las situaciones tan excepcionales que vivimos, pero desde la Real Academia de Nobles Artes de Antequera hemos apostado desde el inicio justamente de esta situación por implementar los recursos de las tecnologías para el desarrollo de las diferentes actividades que ponemos en marcha desde nuestra corporación. Y así lo hacemos justamente con esta sesión inaugural que abre estos quintos encuentros de arte contemporáneo y patrimonio histórico. Como digo, en esta quinta edición se plantea un recorrido por la ciudad desde su entendimiento como mapa configurado en la presencia de una arquitectura que fluye, cambia y media entre el espacio y la urbe y el ciudadano y aquella otra ciudad que se construye a través de las imágenes que se atesoran desde lo cotidiano y cercano como reducto de lo acontecido. Y para ello hemos diseñado un recorrido en 2 sesiones, la de hoy, como les contaba anteriormente, y la siguiente, que será el 4 de junio, en la que abordaremos diferentes consideraciones sobre la imagen de la ciudad, cómo se nos presenta, cómo la percibimos o modificamos desde nuestra mirada y también qué nos ofrece desde sus rincones, calles, edificios, etcétera. En ese sentido, además de tener esta tarde de invitado al arquitecto y diseñador Javier Aranguren Ispizúa, contaremos en la segunda sesión con Roberto Espartero y Juan Martín, integrantes de la Red Ibérica en Defensa del Patrimonio Gráfico, que nos presentarán dicha red de reciente constitución, al tiempo que nos pondrán, o nos propondrán mejor, toda una serie de reflexiones en torno al patrimonio gráfico en las ciudades. Bien, pero eso, como decía, será en junio. Vayamos ahora a lo que nos interesa esta tarde, que es charlar con que ya, evidentemente, desde hace un momentito ya pueden ver, que es Javier Aranguren Ispizúa, el cual, como preámbulo y como suele ser habitual, pues paso a presentarles, aunque sea de forma breve. Javier Aranguren Ispizúa, Madrid, 1961, realiza sus estudios de arquitectura en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, en la especialidad de urbanismo. Además, también posee el máster en proyectos arquitectónicos por la Fundación Antonio Camuñas. Además, también, como parte de su formación, ha realizado numerosos cursos de dibujo, modelado y técnicas de grabado antes, durante y después de sus estudios como arquitecto. Entre 1987 y 2004 trabajó exclusivamente de arquitecto, primero en Madrid y los últimos años en Palma de Mallorca, realizando proyectos de viviendas, tanto individuales como colectivas, centros comerciales, hoteles, etcétera, siempre más ligado a la parte del proyecto que a las obras. Entre 2004 y 2015 desarrolló su trabajo artístico primero pintando y más tarde con la obra gráfica. Además, entre 2003 y 2016 realiza numerosas exposiciones individuales y colectivas, tanto nacionales como internacionales. Realmente, hablarle de toda la lista de exposiciones sería que nos llevara aquí bastante tiempo. Sí les diré que, por ejemplo, pues, bueno, sus obras han estado presentes en exposiciones como en Estambul o incluso en Tokio, además de también haber estado presentes, como digo, en otros lugares de España. Como digo, ha recibido incluso numerosos premios y reconocimientos.
A partir de 2016, como una prolongación de dicho trabajo, amplía el soporte de su, digamos, profesión a la porcelana y al textil bajo la firma comercial Yo y Platero. Dentro de esa misma firma incluye lo que, bueno, pues muchos, si se acercan a esto de las redes sociales, como por ejemplo Facebook, y pueden encontrar su perfil, incluye numerosas publicaciones autoeditadas dedicadas a distintas ciudades que está bueno, realizando incluso en la actualidad, en el presente, y que surge como consecuencia de la pandemia. Así que al final, de una manera o de otra, parece, Javier, buenas tardes y bienvenido. Que esto de la pandemia nos está reuniendo por unas circunstancias o por otras. A ti te ha llevado a lo mejor un poco por la vía de esa autoedición de libros y de propuestas donde la arquitectura, evidentemente, y las ciudades pues tiene una presencia indiscutible, y a nosotros como corporación pues nos ha traído a utilizar esto de las nuevas tecnologías para poder o seguir pudiendo propiciar encuentros como el que nos trae aquí. Así que con todo esto te doy, por supuesto, la bienvenida, y si te parece, de inicio, incluso lo estábamos hablando con anterioridad, justito antes de que empezáramos esta sesión, que en tu caso se produce un proceso bastante interesante por el cual, como arquitecto y profesional vinculado a lo que es el ámbito de justamente llevar a la realidad esos proyectos arquitectónicos, poco a poco has ido derivando hacia la presencia de lo plástico mucho más en tu trayectoria. Es decir, has pasado un poco de lo que es la construcción en sí, de la arquitectura en sí, a la obra plástica, ¿no? Y no sé si casi sería un buen punto de partida del que seguramente llegaremos a hablar de ciudades y de los diferentes proyectos que has estado desarrollando. Pero me parecía una buena manera de por lo menos iniciar esta conversación, ¿no? Es un poco la idea que teníamos al principio. Además, tú me dijiste, podríamos plantear todo esto como una conversación, más que yo viniera aquí a soltar un... Sí, yo creo que tiene más interés si es una conversación. Yo creo que después de esta introducción que has hecho ya está mucho explicado. No sé si tengo yo ya mucho más que decir. Yo creo que ha quedado muy clara la trayectoria, que al final, pues un poco esta combinación del ejercicio que tenemos todos en la cabeza, del ejercicio de la profesión de arquitecto en general, comparándola con la mía en particular, pues creo que al final lo que refleja es una lucha que he tenido desde muy temprana edad entre una parte artística, que es lo que siempre me ha llamado a mí la atención, con una parte técnica que me gusta mucho menos. Entonces yo creo que esa lucha está clara. Yo creo que pues desde pequeño la gente, he tenido cierta facilidad para el dibujo, pero que no es un don divino. Yo creo que es como al que le gusta el deporte, pues a base de practicar, pues llega a destacar en el deporte, ¿sabes? No creo que Nadal naciese con el saque que tiene hoy, sino que creo que todo se entrena. Pues eso mismo, yo creo que además cuando te lo fomentan de pequeño, esta parte artística me viene por la parte materna. Mi abuelo Ispizua, que te corrijo, no es Ispizua, el apellido es Ispizua, pero bueno, es igual. Pero vamos, que fue un arquitecto importante en Bilbao, construyó mucho en Bilbao y además tuvo mucho mérito, pues porque sacó la carrera desde muy joven, fue arquitecto municipal en Bilbao, le pilló la guerra, con lo cual, después de haber sacado la plaza de arquitecto municipal, se la quitaron y entonces empezó a trabajar de forma particular, le fue fenomenal y construyó muchísimo en Bilbao. Entonces fue una figura notable y que además trabajó durante muchísimos años de su vida. O sea, estuvo en ejercicio pues más de 50 años. Entonces tuvo una evolución muy bonita, pues porque pasó también de una arquitectura muy regionalista a introducir un poco el movimiento moderno en Bilbao. Y bueno, pues yo aconsejo, hablo de Pedro Ispizua, porque merece la pena un poco ver y porque yo tengo complejo como arquitecto si me comparo con mi abuelo, que fue una figura muy importante. Pero dicho eso, yo creo que cada uno un poco, sí creo que es importante en esta vida darte cuenta de tus facilidades y tus limitaciones. Yo tengo dos hermanos mayores que yo que eran muy deportistas, yo era muy patoso, pero desde muy pequeño me fomentaron, tanto en mi casa, mi madre,
más que mi padre, pues porque venía por ahí un poco por la rama materna. Y luego en el colegio tuvo algún profesor que enseguida vio pues que era muy ordenado, muy limpio en mi caligrafía, que dibujaba más o menos bien, me ponían a pintar belenes con tizas de colores en la pizarra. Entonces tú cuando ves desde pequeño que te fomentan algo, pues un poco, pues, dices, "Joder, pues mira, hay algo que no hago mal del todo". Entonces eso me ayudó mucho y sobre todo eso, oye, pues no sé, que soy un patoso jugando al fútbol, pero bueno, pues esto se me da algo mejor que a los demás. Entonces, pues gracias a eso, pues vas un poco por esa rama y un poco vas como jugando con ventaja respecto al resto, ¿sabes? Yo creo que a la hora de dibujar, pues sí, tengo cierta facilidad, pero no, decía antes, que no es un don innato, sino es una cosa que a base de ejercer, pues te vas metiendo en un mundo y claro, si ves que se te dan bien las cosas, pues lo haces con más interés. Entonces, bueno, pues llegó un momento, claro, cuando tienes 18 años, que tienes que elegir lo que quieres ser. Y yo, pues un poco en mi familia, con mentalidad tradicional, era el consejo de, oye, pues mira, siempre puedes pintar, si lo que te gusta es pintar, siempre puedes pintar, pero haz algo que tenga salida el día de mañana. Estoy hablando de hace ya unos cuantos años, que era esa mentalidad de que los padres, pues para sus hijos, querían que todos fuesen ingenieros, médicos o arquitectos. Eso yo creo que ha cambiado mucho ahora. Yo creo que ahora hay otro tipo de carreras intermedias y que cada uno al final es buscar lo que le gusta, ¿no? Es lo más importante. Creo que el trabajo es una faceta muy importante en la vida de cualquier persona y creo que hay que pensar bien y acertar un poco lo que quieres dedicar un tiempo importante de tu vida. Entonces, bueno, pues a mí me parecía bien. También el tema de la arquitectura me gusta mucho, pero yo tenía muy claro que a mí de la arquitectura me gusta la fase de proyecto. O sea, yo un poco, creo que va un poco con el carácter, me reconozco muy impaciente. Entonces, yo a la hora de dibujar controlo mis tiempos y sé lo que soy capaz de hacer en una tarde, en 3 días, en una semana. Mientras que en una obra no tengo yo paciencia para todo lo que es la tramitación administrativa, que es realmente pesada, y para seguir el proceso de la obra. ¿Sabes? Creo que no depende solo de ti, creo que además, pues tampoco tengo paciencia seguramente a la hora de actuar de interlocutor con mucha gente que interviene en una obra. Entonces no tengo paciencia para repetir lo que tú tienes en la cabeza a 25 personas que son el cliente, el constructor, el aparejador, el albañil, el pintor. Y entonces no, es una cosa que nunca me ha costado mucho. Entonces yo creo que además las obras pues tienen fases, hay fases donde la visión o lo que puede aportar un arquitecto tiene interés y otras fases en que no tiene ningún interés. Si están claros los planos de cimentación y de estructura, pues es que un arquitecto no tiene por qué ir todos los martes a las 8 de la mañana porque no tiene nada que aportar. Entonces, en ese sentido, siempre cuando he trabajado de arquitecto, que he trabajado temporadas de mi vida, épocas de mi vida, solo de arquitectos y, vamos, dejando, aparcando la parte artística, pues he tenido la suerte de estar en estudios donde me he dedicado a la parte de proyecto, que me gusta muchísimo y también creo que tengo cierta facilidad de hacer todo a mano. No, ahora ya hay chavales jóvenes que me dan muchas vueltas, me hacen todo por ordenador, pero bueno, no es cuestión de echar carreras. Creo que pues que yo ya, con la edad que tengo, tengo una formación que no es digital, es analógica. ¿Sabes? Me dan una parcela y una normativa y empiezo con un croquis y empiezo a hacer unos bocetillos. Y en cambio creo que un ordenador a mí, no sé, a los chavales jóvenes no, a mí me limita. Yo no puedo poner, para mí un pilar es una cruz o es un cuadradito. No estoy pensando las dimensiones de un pilar cuando estoy empezando un proyecto. Entonces creo pues que al final el desarrollar el dibujo pues me ha hecho que esas limitaciones que estoy ahora hablando un poco que te supone un ordenador o la informática, creo que lo mismo te supone el pensar en una casa o en un proyecto solo pensarlo para construir. Creo que es una limitación, creo que se puede también soñar con la arquitectura. Entonces creo que el arte o los dibujos, no, el arte igual es un nombre como muy demasiado importante. Creo que un dibujo es un grafismo que te puede permitir soñar con edificios, con espacios, con ciudades.
Y no todo tiene que ser tan tangible. O sea, yo no necesito saber el espesor de un muro, ni la altura de un techo, ni la instalación que va a ir un conducto de una tubería, ¿sabes? Cuando estoy soñando en una casa. Digo, yo estoy soñando en una imagen. Entonces, yo siempre he ido más al mundo de las imágenes. Y es el mundo que me interesa, es el mundo que cuando voy al cine, pues estoy disfrutando de las imágenes de una película. Y es información que creo que proceso y además es información para la que creo que tengo cierta facilidad. Tengo cierta facilidad para fijarme en las cosas que me gustan. ¿Sabes? Yo voy por una ciudad y me voy fijando en lo que me gusta. O voy a una feria de arte y me fijo directamente en lo que me gusta. Las cosas que no me interesan, lo paso de largo. Como no me interesa, no me interesa nada el fútbol. Entonces a mí tener la radio puesta cuando están hablando de fútbol es que no lo sigo. Entonces creo que es una suerte tener esa capacidad, porque es que es como tener un ruido de fondo que lo ignoro. Sí, bueno, de hecho, fíjate, a mí me ha parecido muy interesante en esta introducción que haces un poco de tu trabajo, cómo ha aparecido la palabra o el verbo aportar, ¿no? En ese paso un poco que realizas, ese proceso que Sí, realizas un poco dejar de lado en principio, aunque sea brevemente, no lo sé, pero bueno, sí dejar un poco de lado lo que es la vertiente constructiva sí, vinculada a la arquitectura y aportar más de ti, de tu, bueno, pues tu formación o tu enriquecimiento visual a través de esa presencia de las imágenes y cómo todo eso lo llevas al ámbito de lo plástico en la concepción de esos dibujos, también grabados, porque te has sí. formado en el soporte del grabado y cómo todo eso. Sí, yo creo que la evolución además es lógica, porque yo al final, o sea, yo no me considero pintor, yo más o menos creo que tengo cierta facilidad a la hora de dibujar, pues un poco precisamente por el proceso ese de proyectar en arquitectura, es lo que me hace y es lo que lo que un poco me abrió un mundo cuando empecé a hacer obra gráfica, porque o sea, yo creo que hay distintos tipos de artistas o de técnicas y hay gente, pues hay pintores como muy viscerales, ¿sabes? Pues, Tapies son como pintores, ¿sabes? O Barceló, pues como muy de gesto. Y no, yo creo que lo que puedo aportar al ser, pues por mi formación o de formación de arquitecto, pues es el planteamiento, siempre un planteamiento como muy analítico de todo lo que hago. Entonces yo, lo bueno de las técnicas de grabado es que te hace hacer una reflexión antes de ejecutarlo. Un grabado tienes que preparar primero, es un proceso. Mucha gente, no voy a explicar ahora las técnicas porque no creo que es el sitio, pero que mucha gente piensa que el grabado es como hacer fotocopias. Y no, yo creo que es un proceso como mental de pensar mucho en positivo o negativo, en blanco y negro, en lo que es la matriz y la estampa. O sea, creo que tiene bastante sustancia y que ese proceso a mí me ha facilitado muchas veces los procesos, te ayudan un poco como a centrarte en un tema. ¿Sabes? A mí si me das una hoja en blanco y un pincel, pues a lo mejor no sabes por dónde empezar. Pero cuando trabajas de arquitecto tampoco partes de la nada, siempre partes de una parcela, de un cliente con su programa de necesidades, partes de una normativa, de una orientación, de unas vistas. Entonces las cosas yo considero que salen como solas. Y un poco, pues lo mismo traducido al mundo del grabado, creo que las técnicas te van un poco llevando a lo que tienes que hacer. No sé si me explico, ¿sabes? No es todo tan improvisado de a ver qué hago esta tarde, sino que Hay yo un cierto, poco, ¿cómo? hay cierto cálculo, hay cierto pensamiento. Absolutamente. Yo creo que además, pues yo tampoco he hecho como obra de trabajos aislados, ¿sabes? Me gusta un poco como dar continuidad y si cojo un tema, si veis un poco mi página web de grabados, javieranguren.com, donde aparece un poco mi obra de grabado, hago series, me parece que tiene más interés. Cuando haces una serie, creo que desarrollas un tema. ¿Sabes? Yo, pues, entonces, pues, está muy claros ahí los temas, pues he hecho series de mapas, de bibliotecas, temas que de repente me interesan y los desarrollas y ves un poco pues, todas las posibilidades que se te ocurren sobre ese tema en concreto. He estado, lo último que hice, pues un tema de laberintos, que al final también, porque esto
esta faceta artística parece que desde fuera muchas veces se puede pensar que los artistas es como unos medio zumbaos que están ahí, que a ver qué se me ocurre hoy. Pero yo creo que no, creo que es un trabajo, yo considero que me he involucrado mucho más en mi trabajo artístico que en mi trabajo como arquitecto, por lo que decía, que en arquitecto tú eres como una herramienta, las cosas salen solas. Mientras que en un trabajo artístico es como más personal, ¿sabes? Dependes menos de... No tienes un cliente que te está diciendo lo que quiere que le hagas. Yo no hago retratos, ¿sabes? No, en principio no me gusta, no hago cuadros ni grabados por encargo. Yo poco hago lo que tengo necesidad de hacer. Luego llega el momento que es un examen para empezar para uno mismo, de ver tu trabajo colado. Yo hace poco... Vamos, hasta febrero he tenido una exposición que para mí es la exposición más importante que he realizado en el mundo del grabado, en las afueras de Madrid. El Ayuntamiento de Tres Cantos me dejó una sala que tuve ocasión de mostrar mi trabajo, a lo mejor, desarrollado a lo largo de unos 10 años, todo en un mismo espacio. Entonces es importante para uno mismo como análisis, ¿sabes? Yo tengo un estudio, ahora donde estoy aquí sentado, pues que sí, aquí estoy muy cómodo, estoy encantado, pero no tengo un espacio para exhibir, para mostrar todo mi trabajo de 10 años. En cambio, esto pues, era una sala grande, una sala de 300, 400 metros cuadrados, muchas paredes, y entonces el ver si eres capaz de a la hora de plantear, de mostrar ahí tu trabajo, pues ver si tiene interés, ver si ves un poco un desarrollo lineal de la evolución que has tenido durante ese tiempo. Y bueno, para mí ha supuesto un reto y es un examen para uno mismo. También es un examen el ver la reacción de los demás. Creo que un poco el sentido de cualquier obra con pretensión artística es un poco una comunicación con el observador, ¿sabes? Me da igual que sea escribir un libro, que hacer una película. Creo que además eso es un diálogo que a mí mismo, pues una película depende del momento que esté yo, la percepción que tienes de una película en un momento dado te puede entusiasmar o te puede aburrir, que te matas. Entonces, que yo creo que es eso, que es un poco un diálogo entre el que hace un producto y el que lo disfruta de alguna forma, ¿no? Claro, claro. Bueno, y además, en tu caso, hablamos de una trayectoria, tú has hablado de que esta última exposición, pues, eran 10 años, ¿no? de trabajo que se condensaban en ese espacio que nos hablaban, ¿no? Pero ciertamente en todo el tiempo en el que tú estás desarrollando tus diferentes propuestas, donde evidentemente también creo que ha habido, y además, como tú bien has comentado anteriormente, a poco que buceemos un poco en la web donde tienes depositado gran parte del trabajo, se aprecia también una especie de evolución donde pasas un poco en principio desde, digamos, parámetros más objetuales, pasando también un poco por, digamos, expresiones más ligadas a lo abstracto, esa serie de laberintos, ¿no? Que Sí. tú comentabas anteriormente, hasta ir desembocando un poco hacia ese terreno donde lo urbano, donde la ciudad comienza a aparecer, o no sé si en ningún momento ha dejado de estar presente, porque también... Nunca he dejado de estarme. No me considero ninguno de mis trabajos abstracto. Creo que todo al final es bastante formal, figurativo. Otra cosa es que sea más simplificado, más complicado, pero siempre creo que está muy basado en la geometría, ¿sabes? Sean laberintos, sean ciudades, siempre tiene una componente geométrica importante y no siempre, o sea, la evolución no es tan lineal. Yo creo que se han ido un poco como entremezclando por épocas, pero un poco marcado por lo que explicaba antes de las técnicas, ¿sabes? Yo antes de hacer grabado, pues estuve mucho pintando un poco a mi manera. Yo no soy pintor, pero me buscaba un poco la vida, ¿sabes? Hacía pues como unos dibujos con color donde incorporaba mucho collage y es donde un poco también he pintado mucho pues paisajes basado en Roma o en, ¿sabes? Yo tengo ciudades que me atraen especialmente, me han atraído siempre y vamos, no soy muy viajero,
pero sí tengo como referencias de cómo una arquitectura ha marcado una ciudad, ¿sabes? Entonces, pues tengo ahí, pues tenía como referencia, vamos, yo Italia, desde muy jovencillo tenía el sueño de ir a Italia. Al final conseguí que mi padre ya, por no irme más, me pagase un verano, un viaje en tren, en Interrail, estos que vas durmiendo en el tren para ahorrarte una noche de hotel, pero ahora eso lo haces con 18 años y feliz de la vida. O sea, a mí descubrir Italia me pareció, ¿sabes? Un antes y un después, me pareció una maravilla. Fíjate que no me quejo porque España es otra maravilla, ¿sabes? Pero tenía esa referencia así de una serie de artistas, seguramente del Renacimiento, pues que era donde yo creo que está muy marcado un momento de la arquitectura que a mí me parece, o sea, de los momentos claves, ¿sabes? A mí, como arquitecto, pues te digo, me entusiasma el prerrománico, especialmente el prerrománico asturiano, me parece de las cimas de la arquitectura, y luego el Renacimiento me parece una época tremenda. Entonces yo el prerrománico asturiano ya lo conocí desde muy jovencillo, porque iba bastante por Asturias, pero para mí la referencia del Renacimiento me parecía importante conocer, ¿sabes? Con mis aspiraciones artísticas, como empezando mis estudios de arquitecto, me parecía importante conocer Italia, y vamos, me entusiasmó. Y luego, ya una vez que eso, tenía en la cabeza Nueva York. Entonces yo he estado muchos años, te digo que además siempre oigo y vamos, sí veo muchos artistas que siempre te dicen que hay que pintar en directo, que hay que captar la luz. Yo para eso soy muy vago. A mí no me gusta pasar ni frío, ni calor, ni calamidades, ni que se me vuelen los papeles. Entonces, no, y seguramente por la forma de ser tan analítica, pues ahí me gusta estar cómodo en mi estudio tomándome un té y usar reglas y usar todo el material que tengo a mano. Ahora mismo tengo un caos de mesa. Yo todo el caos que tengo aquí no me lo puedo llevar, ¿sabes? Para una tarde, para estar ahí pintando un puente pasando frío. Entonces, eso mismo, pues me planteaba, mucha gente te dice, es que no puedes pintar un sitio sin conocerlo. Pues yo creo que sí, porque puedes soñar con esa ciudad. Entonces yo, unos años me dediqué a pintar Nueva York, que tenía una referencia, ¿sabes? Yo soy bastante obsesivo, cuando cojo un tema es como machacarlo, y tenía Nueva York en la cabeza, pues sí, de que lo ves en películas y en series en televisión, y me parecía que en un momento dado me atraía mucho de Nueva York, como me atraía de Roma, la superposición de capas en una misma ciudad. ¿Sabes? Capas me refiero a distintas épocas. Eso me parece que Roma lo tiene, me parece que Nueva York lo tiene, Madrid lo tiene. Y entonces yo estuve muchos años, vamos, estuve unos años pintando cuadros de Nueva York, como te digo, buscándome la vida con collage y hacía reflejos y tal. Y entonces hice una exposición y la fundación, el Museo Esteban Vicente de Segovia, que Esteban Vicente fue un pintor, no sé si conocéis, que fue exiliado y entonces trató mucho con todos los pintores de la Escuela de Nueva York y fue una figura allí, fue catedrático de Bellas Artes. Y entonces pues vieron que un señor, un tío arquitecto que pintaba de Nueva York, y me dieron una beca que concedían todos los años a un español para ir a un sitio maravilloso en el norte de Nueva York, entre Nueva York y Montreal, vamos hacia arriba. Y estuve allí, estuve un par de meses y entonces ya aproveché, conocí Nueva York bien y era un contraste de una cosa que ya habías pintado y habías soñado, estar ahí y ver un poco las proporciones, es un choque muy bonito. Y además, y es verdad que las cosas cuando las vives te cambia un poco la visión, pero también es muy bonito ver una cosa que ya la tienes muy analizada, ¿sabes? Que no es... sí, que ya como que conoces la ciudad, pero no solo a mí, ¿eh? La gente, cualquiera que vea películas, pues todo te suena. Y es muy bonito, a mí me interesa especialmente, pues lo que hablaba antes de esas capas que se van dando en el tiempo, ¿sabes? Donde vas viendo pues como distintas películas, de repente ves Érase una vez en América y ves estos edificios de el barrio italiano como de ladrillo con escaleras de hierro por fuera o Desayuno en Tiffany's, me da igual, y sobre eso se van superponiendo los primeros rascacielos que siguen siendo muy mazacotes, luego ya aparecen estas torres de cristal imponentes
Entonces, esas capas de las distintas arquitecturas del tiempo a mí me interesan mucho, ¿sabes? Me interesan más que las ciudades que son muy uniformes. A mí no me atrae. No quiero, ¿sabes? Como descalificar ninguna ciudad, pero a mí hay arquitecturas muy nuevas que se están haciendo en muchos sitios que no me atraen nada. A mí, estéticamente, no me atrae. Entonces, me parece, de las ciudades que yo he vivido, pues me gusta que se mezclen actividades, que se mezclen clases sociales. A mí estuve unos años trabajando de arquitecto en Palma de Mallorca y me atraía mucho que es una ciudad donde está muy mezclada la gente, ¿sabes? Las mejores casas de Palma están al lado de auténticas chabolas. Y me parece que es bueno para la ciudad, ¿sabes? Me parece que es muy malo que haya guetos, ¿sabes? Barrios de ricos, barrios de pobres, el barrio de los periodistas, el barrio de las enfermeras. Creo que no tiene ningún sentido. Creo que la riqueza de la ciudad es que nos mezclemos todos, que se mezclen las profesiones, las actividades. Y creo que es el sentido un poco del urbanismo, ¿sabes? Creo que todos los barrios tienen que tener su equipamiento y que es bueno que coincidan, ¿sabes? En los colegios todo tipo de chavales y con situaciones familiares distintas. Creo que es bueno, creo que enriquece a todos. Bueno, yo creo que eso también es parte de la propia idea de ciudad, ¿no? Donde esa amalgama a la que tú te refieres la Sí. conforma no solamente un espacio, un edificio, una arquitectura a lo mejor en general, sino también la presencia humana, que es la que dota muchas veces de sentido a Absolutamente. toda esa reunión, ¿no? Y Sí. además, Es que hay ciudades que son maravillosas, pero yo, por ejemplo, no veo sentido. París se hacían las fachadas antes de hacer los pisos, ¿sabes? Por darle cierta uniformidad. Entonces, sí, es espectacular París y es impresionante, es monumental, pero te digo, es una serie de calles que son todas iguales porque buscaban esa uniformidad. Venecia no puede ser más bonito, pero Venecia es una ciudad muerta. Es, ahora mismo es una ciudad muerta, es una ciudad donde he estado y he estado varias veces, además por temas también profesionales. Es una ciudad que llega un crucero que es más grande que la ciudad en sí. Durante el día no te puedes mover de cómo está de turistas y llegan las 10 de la noche y te quedas solo en la Plaza de San Marcos. eso sí, además es brutal, ¿no? La Es, presencia del turismo como es una, al final, pero fíjate, es una tristeza de ciudad, porque es una ciudad que es un escaparate de ciudad, no es real. ¿Sabes? Los venecianos no viven en Venecia y los turistas no duermen en Venecia, con lo cual Venecia es una ciudad fantasma. al final, por relacionar un poco lo que comentábamos antes, es la gran casi ambigüedad del propio ser humano, ¿no? El ser humano dota de sentido a una ciudad, pero también puede destruirla de alguna forma, ¿no? Es que es eso, es que yo creo que deja de tener Claro, ningún sentido. Yo he estado, pues me ha sorprendido estar en Venecia y no te digo por cambio de horario que sea más europeo, ¿no? Es que a las 8 de la tarde se van los cruceros y te quedas solo. sí, Lo sí. mismo es tristísimo. He estado en Argentina, en Mar del Plata, es la ciudad de veraneo de todos los argentinos, o por lo menos todos los que viven en Buenos Aires van a veranear a Mar del Plata, pero yo estuve fuera de temporada para una obra de un hotel y estar en una ciudad que es tremenda, ¿sabes? La infraestructura que hay turística, pero estar fuera de temporada es que es de llorar, es una tristeza, porque es que estás solo en una ciudad con unas torres de apartamentos que son un disparate y no hay nadie. Entonces, eso me parece que no, que lo que da interés a las ciudades es la vida que generan. Claro. ¿Sabes? En ese sentido, pues te digo, yo ahora, pues un poco acercando a lo que decías tú y a lo que hemos estado hablando de que cualquier tipo de intento de arte es una comunicación entre el autor y el receptor, pues yo, después de que he estado muchos años con esto, haciendo mis comeduras de tarro, estas de laberintos, de grabados más o menos fáciles para el espectador, pues a raíz, desde hace un año, a raíz de la pandemia, pues sí, claro, me vi encerrado en mi casa, diciendo, a ver, pues, ¿qué hago yo? Pues algo tendré que hacer. Y es cuando empecé hace un año pues, a hacer una serie de cuadernos muy sencillos, ¿sabes? Pues te voy a enseñar aquí uno, que son un poco pues, como una interpretación que hago yo de las ciudades. Y entonces, bueno, pues me sirven a mí a la vez que intento hacer un producto
que acerque mi trabajo al espectador normal y corriente. No tiene por qué tener conocimientos de arte ni de haber seguido mi trayectoria para nada, en absoluto, pero sí un poco presentarle las ciudades de una forma distinta. Y entonces, bueno, pues llevo hechos varios libros. Empecé por Madrid un poco como defensa de que hace un año y pico fuimos aquí como los más apestados de toda España. Éramos los madrileños, nadie nos quería ver ni en pintura, y yo pues me siento muy madrileño, he nacido el día del patrón de San Isidro, y sí, independientemente de la política, no es un tema político, era un poco, joder, un tema que al final dices, joder, pues si Madrid es la capital y aquí es como el nudo de comunicaciones, pues es muy lógico que haya explotado la bomba de esta pandemia. Entonces me pareció, me dio mucha rabia sentir como incomprensión por sitios a los que voy, ¿sabes? Y sitios que hablaban de Madrid y de los madrileños como si éramos auténticos apestados, cuando esto es un problema de todos y que tenemos que solucionar entre todos, ¿sabes? Porque lo demás no se va a solucionar. Y entonces en ese momento pues empecé a hacer un libro de estos de dibujos de Madrid, sí, como sacando pecho por Madrid. Y bueno, pues ya he seguido, he hecho también pues de Bilbao, que mi familia es de ahí, como he explicado antes, mi abuelo trabajó mucho, entonces tengo ahí como referencias. Luego también he hecho otro libro de dibujos de Palma de Mallorca, que también he dicho que viví ahí unos años. Ahora estoy con Sevilla, que es un sitio que me entusiasma. Y un poco, pues al hacer estos libros, sí, te sirve como análisis. Yo creo que el primer análisis es cuando piensas qué imágenes seleccionas de una ciudad, ¿no? Creo que eso ya es el primer dato. Y entonces lo que veo, pues es que, por ejemplo, sí, no sé, Madrid tiene cosas muy diferentes. A pesar de vivir en Madrid y defender Madrid a capa y espada, pues también veo que, por ejemplo, Bilbao ha tenido una evolución estupenda y tiene una mezcla muy buena de cosas muy punteras, de arquitectura muy actual, con un Bilbao muy clásico. Y esa mezcla a mí me gusta. ¿Sabes? Creo que muchas veces en las ciudades hay un afán bastante conservador de que todo vale porque tenga más de 100 años. Y creo que no. Creo que en la arquitectura, como en el resto de disciplinas, hay cosas buenas que merece la pena conservar y otras que no merecen la pena, que es que no valen para nada. Entonces yo creo que además, como estábamos antes llevando a que las ciudades tienen que tener actividad para que tengan interés, pues una ruina no vale para nada. Entonces, o surge un promotor que quiera arreglar esa ruina y darle un sentido y darle una utilidad, o lo demás, tener una ciudad llena de ruinas no vale para nada. Entonces, creo que ahí nos tenemos que convencer todos, porque me parece, sabes, que no, que hay que ser bastante más arriesgados de lo que somos. Y creo que en Bilbao lo han sido y les ha ido muy bien. Y en cambio, Madrid durante muchos años ha sido muy carca, muy conservador y no sé si es bueno. ¿Sabes? Yo veo, ha habido oportunidades de hacer algunos edificios muy importantes, la ampliación del Museo del Prado, por un gran arquitecto, Rafael Moneo, que fue catedrático en la escuela donde yo estudié y no, vamos, ya me gustaría a mí llegarle a la suela del zapato a don Rafael Moneo. Pero creo que al final la ampliación del Museo del Prado no sigue ni el criterio de Rafael Moneo, ni el criterio del Ministerio de Cultura, que convocó un concurso, ni el de los vecinos, y ha quedado un apañito que no creo que es potente. Entonces, no creo que tiene una idea clara, ni siga un criterio claro. El Guggenheim de Bilbao es potente y ha generado actividad. Y el Palacio Euskalduna de Bilbao también, y la Lóndega de Bilbao. Entonces creo que en Bilbao lo han hecho muy bien. Y en otros sitios se hacen más apaños, apaños que no llevan a nada. Siempre se ha puesto, cuando se analiza un poco la presencia de museos y cómo lo que es la institución en sí, al final regenera o propicia esa regeneración de espacios urbanos, la verdad que siempre Bilbao y con el Guggenheim Yo, es lo más comentado y habitualmente. como museo es nefasto, ¿eh? Porque a mí, como arquitecto, voy a verlo y más que en los cuadros me estoy fijando en el encuentro del falso techo con el cristal y con el foco. Entonces creo que un museo al final, la función de un museo es mostrar bien las obras.
Pues me da igual que sea nefasto, porque es tal símbolo de Bilbao y ha generado tanto alrededor que esa es la función fundamental del Guggenheim para mí. Y luego es un museo vivo que cada 6 meses monta una exposición espectacular que yo tengo ganas de ir. ¿Sabes? A mí las exposiciones permanentes, pues una vez que las has visto, pues sí, hay algunas que me encantan. A mí pasar una tarde en el Museo del Prado me puede apetecer siempre. ¿Sabes? Pues porque tiene un nivel importante. Pero hay otros museos, pues que una vez que las has visto, pues no sé si iría todos los meses. En cambio, el Guggenheim creo que tiene una actividad alrededor y tiene detrás un respaldo importante. Y entonces, luego pienso que ha habido otras intentonas que no han resultado bien. No han resultado bien pues porque no tenían un fin claro, no tenían un respaldo claro detrás y se han hecho por hacer, ¿sabes? Tampoco quiero dar nombres, pero todos sabemos algunas que al final les falta programación y se han hecho unos edificios, creo que Sáenz de Oiza, que fue catedrático mío de proyectos en la Escuela de Arquitectura de Madrid, decía que las ciudades y las sociedades tienen la arquitectura que se merecen. Y creo que es verdad, no la arquitectura que imponen los arquitectos. Entonces, creo que es que sí, que al final interviene mucha gente, intervienen los políticos, intervienen los propios ciudadanos, y al final las ciudades son resultado de lo que queremos todos los que vivimos en ellas. ¿Y tú crees que todo toda esa línea en la que ahora, por ejemplo, tú estás comentando, ¿no? De la arquitectura en la ciudad, donde evidentemente yo creo que hay un reflejo de esa idea de vivencia de la ciudad, ¿no? Sí. Por llegar un poco también a lo que es el título de esta conversación, ¿no? Sí. A mí quiero que sea, evidentemente, como está siendo una charla tuya, porque es quizás lo que más nos interesa, ¿no? Tu experiencia al respecto, ¿no? Eso también como, digamos, se traslada a lo que es tu propuesta plástica, porque evidentemente hay también como decía un poco al principio, hay una línea que también va un poco desde esa idea mucho más geométrica, aunque sea mucho más formalista, pero llega a lo que es la representación o la proyección de una arquitectura tal cual, ¿no? De esas calles, de esos edificios, ¿no? Y ahora decía antes, que estoy intentando hacer, después de que he estado un proceso de unos años haciendo cosas que un poco representaban a lo mejor mi mundo, lo que yo tenía en la cabeza, que no a lo mejor todo era muy evidente, ¿sabes? Y no todo estaba pensado para poner encima del sofá de la casa de un cliente, ¿sabes? He hecho unos líos de laberintos de 2,5 metros por 2,5 metros, que es que la gente no los quiere ni en pintura, pero me da igual, yo es lo que en ese momento quería hacer. Y creo también que muchas veces tu trabajo responde al momento que estás pasando en tu vida, ¿sabes? Entonces, bueno, pues yo tuve unos años a lo mejor pues como más hermético. Yo había estado trabajando en Palma de Mallorca de arquitecto, unos años pues muy en contacto con gente joven, en un estudio de arquitectos con gente bastante más joven que yo, y con clientes todo el día, entrando y saliendo, atendiendo, y yendo a alguna obra que intentaba evitar todo lo que podía, porque ya había dicho que me aburre mucho. Entonces, después de eso, pues yo necesitaba un poco como estar concentrado y montarme en mi mundo. Entonces es cuando realicé este estudio que tengo aquí en Madrid, y un poco pues necesitaba como unos años como de reflexión o de un trabajo más individual, más personal. Y creo que después de pasar esa etapa, que creo que no ha concluido hasta esta última exposición que acabé en febrero, que además ha sido una exposición muy larga, más larga que un día sin pan, porque ha estado un año colgada. Pues claro, la iba a haber inaugurado en marzo del año pasado, en marzo del 2020, y justo después de colgar la exposición nos encerraron en casa. Vamos, 3 días antes de la inauguración. Entonces he tenido una exposición colgada desde marzo del 2020 hasta febrero del 21. Y entonces eso, yo creo, el trabajo ya estaba hecho, y yo ya desde hace un año que coincidió con la pandemia, pues es cuando me planteé ya, viendo, no me hacía falta la inauguración. A mí con ver mi trabajo colgado ya me servía de autoexamen o a darle como carpetazo a ese trabajo. Y empezar pues con un trabajo que seguramente, que es lo que estoy haciendo ahora, de estos libros como muy sencillos, sin gran pretensión, de unos bocetos o unas vistas de, pues sí, de los símbolos de las ciudades.
Entonces, a mí me sirve, creo que el interés que tiene, más aparte de un grafismo que pueda resultar más o menos atractivo, creo que es un poco el análisis de ver un poco, pues, lo que estoy explicando ahora un poco de las ciudades, pues de si Madrid ha sido más conservadora, si Bilbao ha sido un acierto. Ahora estoy con Sevilla, que me gusta muchísimo, pero claro, pues hay un predominio de iglesias que llevo ya no sé cuántas, pues es lo que hay y además es que es el espíritu de Sevilla, las hermandades, la Semana Santa, y es una ciudad además, pues que a diferencia de Bilbao o Madrid, creo que está muy marcado el Sevilla tradicional, el Sevilla de la Expo del 29, que creo que se ha integrado muy bien con Sevilla, y a mí me cuesta más, y no lo estoy incluyendo en el libro que estoy haciendo, eh, la Sevilla de la Expo del 92. Me atrae menos. Me parece que no está... O sea, es otra Sevilla, es al otro lado del río, y me parece además que no interviene con el funcionamiento de la ciudad, por lo menos de la ciudad que yo he conocido como visitante. Pues ahí me atrae pues, conocer la casa de Pilatos. Encima, de la primera vez que estuve era Jueves Santo y no me dejaban pasar y me colé. Cuando el vigilante se daba la vuelta, dije, para una vez que estoy en Sevilla me voy a quedar sin ver la casa de Pilatos, que había visto fotos y me entusiasmo. Y entonces, para mí eso es Sevilla. Para mí ir a ver un pabellón que desde el año 92 pues no me interesa especialmente. Y luego seguro que hay cosas maravillosas, pero si tengo el tiempo limitado, pues me lo ahorro, es que no voy a verlo. Entonces, un poco lo mismo a la hora de plantear el libro, ¿sabes? A la hora de plantear el libro, procuro coger los símbolos. Entonces, ese trabajo un poco de análisis y de selección, me parece que es importante hacerlo, ¿sabes? De un poco en una escala, pues ver a lo que das más o menos importancia. Eh, Fíjate que estaba recordando mientras estabas hablando con esa alegría y con esas ganas de las ciudades, sobre todo las que has visitado. Sí. Bueno, antes te iba a comentar, ¿no? O te iba a preguntar si al final has sentido alguna diferencia cuando has ido a una ciudad y previamente la habías interpretado en tus dibujos, en tus obras, sin haber estado allí, ¿no? ¿Cómo era ese momento en el que llegas a ese lugar que previamente has fijado en el papel y que ahora en la realidad, ¿no? La excepción de ese planteamiento fue Nueva York. Nueva York era la única que había pintado mucho antes de estar allí. El resto son ciudades que conozco y que más o menos, ¿sabes? Controlo, me ubico bien. Otra cosa es que tire de todo tipo de ayudas a la hora de buscar imágenes que puedan tener interés, ¿sabes? No me conozco todas las iglesias de Sevilla. Conozco unas cuantas, pero sí un poco... Creo, pues eso, veo Sevilla y es que creo que los hospitales, las iglesias, es lo que le da carácter a Sevilla. Entonces, sí, y es que no le hace falta más para mí. ¿Sabes? Hombre, pues sí, recorrerte el barrio Santa Cruz, estar un pescadito frito en una taberna, ¿sabes? Pero creo que ese es el espíritu de Sevilla. No sé si... Me parece que la exposición del 29 está muy integrada porque se hizo una arquitectura como es pues eso, la Plaza de España o el Hotel Alfonso XIII, que es una arquitectura que la veo muy vinculada a Sevilla, sigue siendo Sevilla. Y no ha pasado tanto tiempo, ¿no? Han llegado a pasar 100 años y para mí, ¿sabes? La veo igual que con las iglesias, tiene la misma estética. Mientras que a mí el pabellón de Corea, que no sé si seguirá en pie, pues no me interesa especialmente. Pero lo mismo es un criterio absolutamente subjetivo, ¿eh? Lo mismo que me interesa, yo he dicho antes también que no soy excesivamente viajero, me entusiasma cuando estoy en un sitio agradable, disfruto muchísimo pues, de estar en una terraza viendo pasar gente o de estar en un museo, tampoco estar todo el día en un museo, ¿eh? O patear una ciudad, pues me parece súper agradable, descubrir cosas nuevas, pero me cuesta mucho el programar las estaciones de tren, aeropuertos, se me frena bastante. Soy muy... ¿Cómo dices? Muy anárquico en ese sentido, que no te No, dejas... no, es que yo soy muy... Tengo como mis rutinas, entonces que me saquen de esas rutinas para explorar, pues no me veo con una mochila recorriendo el mundo. Bueno, Pero vamos, esto me llevaría en todo caso, por lo que estás diciendo, a preguntarte y tirando un poco del
del título de estos encuentros, de estos 500 encuentros, Sí. donde está la idea de las genealogías urbanas, ¿no? Que quizás se evidencian sobre todo justamente en esa arquitectura, en cómo evoluciona incluso las calles, los barrios que van creciendo, cómo merma la presencia incluso de la propia ruina. En definitiva, esos estratos que se... Sí. Eso es lo que más me interesa de una ciudad. Eso. Claro, que va conformando finalmente la propia ciudad, ¿no? Sí. Pero para ti, la ciudad puede ser un paraíso conquistado, puede ser ese lugar al que... Sí, yo creo que todos necesitamos unas referencias. Y yo por lo menos necesito estar en... Hay gente que no, hay gente que es muy aventurera y se aburre de las mismas caras y del mismo sitio y tiene que cambiar de sitio todos los días. Yo no, yo me gusta estar con mis amigos, con mi familia, en mi entorno. Entonces, en ese sentido, soy, pues sí, una persona como de... Tengo mis rutinas. Te digo que no es cerrarte a ver más cosas. A mí me encanta descubrir más cosas, pero que al final sí creo que ahora mismo tenemos información como para las cosas que te atraen, conocerlas ya de antemano. Entonces todos vivimos en una cultura de imágenes, estamos todo el día viendo imágenes. Para mí, para empezar, creo que las exposiciones estas universales que se hacían tenían sentido cuando se presentaban los grandes descubrimientos hace un siglo. Me parece que ahora han perdido mucho interés porque tenemos todos internet y los grandes descubrimientos nos enteramos todos a la vez. Entonces no hace falta irte a Tokio porque hay una exposición universal allí y van a presentar el último invento de la leche uperizada. ¿Sabes? Es que nos da un poco igual. O un teléfono móvil. Pues ya hemos visto todos a Steve Jobs presentando cuando sacó un teléfono que era a la vez ordenador y pantalla, pero eso lo hemos visto todos en el ordenador, no nos hace falta ir a ningún sitio. Entonces, yo creo que al final el interés que tiene para mí las ciudades es meramente estético y bueno, pues igual me ha quedado un pozo de mis estudios de arquitectura urbanista, ¿sabes? De analizar así las ciudades, pero a mí es lo que me interesa. Entonces, como recibimos esa información básicamente de imágenes a todas horas, pues yo sí tengo sitios que me encantaría conocer, vamos, me iría mañana. O sea, me falta tiempo para ponerme a hacer la maleta. Y son sitios que a lo mejor todos tienen pues cierta decadencia que me atrae mucho también. O sea, a mí no me gustan las cosas impecables, pero me pasa también con la ropa. No me gusta estrenar ropa, ¿sabes? Prefiero la ropa usada. Y lo mismo me pasa con las ciudades, ¿sabes? A mí cuando un edificio que estás acostumbrado a verlo toda tu vida, la Capilla Sixtina, tengo un libro de Miguel Ángel, un tocho así, y de repente llegaron con unas fotos maravillosas y llegan un día unos japoneses, pagan la restauración y lo veo como recién pintado. Pues no me gusta. Y eso son manías mías. Oye, entiendo que hay que conservar las cosas porque la Capilla Sixtina no se puede dejar que se pudra, pero a mí estéticamente me gustaba más la Capilla Sixtina antes. Y me gusta más el edificio del Museo del Prado cuando envejece un poco. No me gusta el ladrillo recién pulido. Entonces, pues me atraen, te digo, todo esto estoy contando porque al final pues me atraen muchísimo todo Portugal, que lo tenemos aquí al lado, y conozco muy poco, conozco sitios muy puntuales y me encantaría patear Portugal entero. Me atrae muchísimo Andalucía, los sitios que conozco me entusiasman y me encantaría, ¿sabes? No es ahora por hacer la pelota de Antequera. Entonces, te digo, me encanta Andalucía muchísimo. Estoy deseando conocer Cádiz. Siempre que he visto fotos de Cádiz, me parece que tiene una luz maravillosa. Entonces, es un sitio que tiene que tener una luz especial. Yo, evidentemente, estaría feo si no lo hiciera en este punto de la conversación, y ya que incluso has sacado Sí. el nombre, evidentemente no has podido estar con nosotros físicamente, Sí. era en esta sesión, porque de momento pues las circunstancias no Sí. lo permiten. Pero, por supuesto, estás invitado a venir cuando quieras y Ya si... surgirá y encantado iré a conocer Antequera, Y que al no final, conozco. como nuestra ciudad es motivo recurrente para alguno de tus cuadernos, pues encantado de la vida, eso Es por que supuesto. seguro que es una maravilla, pues es que es un tipo de arquitectura popular, pero con una gran sabiduría, te digo, y eso lo es en toda Andalucía, que además, pues yo, pues, por circunstancias familiares, pues conozco más de Madrid para arriba, del norte de España, y creo que son conceptos muy distintos, pero que no tiene uno más mérito que otro, ¿eh? Creo que al final, pues toda la cornisa cantábrica
o La Rioja, ¿sabes? Pues son sitios que al final el clima o el paisaje, hay mucha piedra, hay mucha iglesia muy bonita. Antes hablaba del prerrománico asturiano, que es que me parece una maravilla, me parece la arquitectura como más a la escala del hombre, ¿sabes? Son como maquetas de edificios, son maravillosos. Pero te digo, a mí la gracia que tiene los azulejos, las calles encaladas de todo el sur de España me parece maravilloso. Y además, si con menos medios consigues esos resultados, me parece que tiene más mérito. Es como Julio Iglesias, que dice que no tiene voz, pero mira dónde está. Pues algo tiene. Pues entonces, en Andalucía, que al final eso con color, con el albero y el almagre y 4 azulejos y 2 jarrones y 4 gitanillas, y te hacen un sitio que es una maravilla. ¿Sabes? Como son todos los patios de Córdoba, como es todo Sevilla. Y yo insisto, cada vez que he visto fotos de Cádiz, no sé si hay algo de la ubicación geográfica que me parece espectacular, la luz que tiene. Entonces te digo, toda la costa de Portugal me atrae muchísimo a conocer, que no conozco ni Lisboa ni conozco Porto. Me encantaría conocer Cuba, seguramente lo tengo idealizado por esa decadencia, que yo creo que además algún día se acabará, y me encantaría conocer. Me encantan las ciudades que han tenido épocas mejores. ¿Sabes? Conocí Buenos Aires en un momento malo económicamente y un poco se caía a trozos, pero es una ciudad maravillosa que ha tenido un pasado esplendoroso. ¿Sabes? Unos edificios, además una ciudad con una cultura que se transmite en los edificios. ¿Sabes? Ves unas bibliotecas, unos teatros espectaculares. Entonces te dice mucho de la ciudad, tiene una situación geográfica también muy bonita, también tiene una parte moderna y está muy bien fundido, muy bien mezclado todo. Y me encantaría conocer Estambul, pues lo mismo, creo que es una ciudad con un cruce de culturas muy curioso. Y en cambio, por eso hay otras que he dicho antes, muy recientes, que no me atraen especialmente, ¿no? Entonces, bueno, pues el día está bien tener también viajes pendientes, ¿no? Porque te digo, yo estuve 5 años viviendo en Palma de Mallorca y siempre dejaba algo pendiente porque me agobiaba un poco la sensación de estar en una isla, como que ya te habías conocido todo, ¿sabes? Entonces, bueno, hay una parte de la isla que se quedó ahí para volver. Bueno, yo recuerdo que me comentabas cuando estábamos hablando hace algunos días justamente de cómo íbamos a afrontar esta sesión y, por supuesto pues salía a colación el trabajo último de estos cuadernos que estás realizando. Me comentabas que, bueno, y creo que incluso ahora también lo has soltado, que esas ciudades que tú estás ahora, digamos, reflejando en esos cuadernos, son ciudades en las que tú has estado, Sí, en las que has vivido y que has tenido algún tipo de experiencia y, bueno, y eso te sirve como, digamos, sustrato, como otro nivel, ¿no? sí. Como lo hablamos anteriormente, para poder llevarla al ámbito de lo plástico, ¿no? Sí. Tienes, o sea, ¿vas a seguir algún itinerario? O sea, terminas Sevilla y estás pensando... Tengo algunas pensadas, pero no sigue un itinerario lógico en absoluto. O sea, pues siempre hay como lazos familiares o eso, el haberlos vivido, y creo que el haberlos vivido pues te da una sensación que no es solamente los edificios o las iglesias en sí, sino pues un poco te sitúa la luz, ¿no? Por ejemplo, pues eso, estoy ahora en Sevilla, luego no sé si me encantaría hacer la Alhambra, que para mí es lo más bonito que he visto en mi vida. Yo lo conocí primero como muy de pasada. Iba a una obra de un centro comercial en la Alhambra y un día no podía más y me escapé y lo vi como, ¿sabes? Como en una icana, tenía que coger no sé, que tenía que coger un avión y como a todo correr. Entonces, eso que sales como con un lío que no sabes ni lo que has visto, luego ya lo he visto otras veces con muchísima más calma y me entusiasma. Y lo mismo, creo que es una mezcla de culturas, que no me oigan los ganaínos, porque para ellos el haber tirado algún palacio nazarí para que llegase allí Carlos V y montase esta plaza de toros les parecía un auténtico sacrilegio. A mí me parece que se enriquecen los dos también. Me parece. A ver, es que no soy nada purista para eso, ¿sabes? Me parece que al final yo voy a la Alhambra y veo eso y me emociona ver esa mezcla. Y me emociona además ver
como arquitecto, cómo están resueltas las uniones entre la plaza esa de toros, el Palacio de Carlos V con el resto. Me parece que está muy bien maclado todo. Y es lo que más interés para mí tiene de todo. De toda la Alhambra, para mí lo que más interés tiene es esa mezcla. Entonces, bueno, de esto mismo que en las ciudades también, ¿sabes? Comparan siempre Bilbao y San Sebastián. San Sebastián, pocas ciudades hay más bonitas estéticamente que San Sebastián. Pero es una ciudad que es una ciudad balneario de principios del siglo XX, ¿no? De los años, de 1920, pero se ha quedado ahí. El crecimiento han sido unos barrios residenciales que hay cuando te vas despegando de San Sebastián, pero la ciudad, menos el cubo de Moneo, no hay nada más. No hay ninguna aportación de arquitectura moderna más. Y me entusiasma, me encanta y disfruto muchísimo cuando estoy, pero no se ha quedado ahí, sin más. Y en cambio eso, pues me interesan. Pues Roma no es un disparate. En Roma se les caía una basílica, la de Constantino, cogían las piedras y te montaban un arco, el arco de Tito. Y vas allí como observador y te parece una maravilla. Y no estás diciendo, pero ¿cómo fueron capaces de tirar la basílica de Constantino? Es que te da igual. Tú estás viendo un resultado. Entonces creo que eso es lo que hay que pensar, que ser tan purista no sirve para nada. Creo que las ciudades tienen necesidades distintas, pues que plantean el tráfico, los coches, si queremos o no queremos coches, si queremos coches, cómo los organizamos, habrá que establecer zonas peatonales, habrá que hacer parkings. Entonces creo que eso hace que la ciudad evolucione y evolucione bien o mal, y que las ciudades sean vivibles, que es de lo que se trata al final. ¿Sabes? Que la vida sea agradable. Te digo, si encima es atractiva para los turistas, pues fenomenal. Pero básicamente que sea agradable para los que viven en las ciudades. Y creo que el tema es que... Bueno, al final todos somos, como decíamos justamente al principio, todos somos parte de la ciudad, con lo cual a nosotros también nos compete pensarla, diseñarla y vivirla, sobre todo vivirla, porque esa vivencia que nosotros vamos a experimentar en el contexto de la ciudad luego también se va a ver reflejada en la propia trama urbana, ¿no? Ya sea en un edificio, ya sea en un barrio, ya sea en una calle, etcétera, etcétera. Y eso también, de alguna forma, luego va a quedar también patente, bueno, pues en este caso en propuestas como las tuyas, ¿no? Donde yo estoy aquí apuntando algunos elementos que están saliendo, aunque de tiempo vamos un poco ajustadillos, pero estoy viendo que aquí han salido cuestiones muy interesantes en relación a la ciudad, ¿no? La ciudad es tiempo, los lazos familiares, ¿no? La luz, a lo que tú te has referido con insistencia al hablar, por ejemplo, de Cádiz, ¿no? Y sobre todo, algo que también creo que sobrevuela o ha sobrevolado en toda la conversación que llevamos ahora, ¿no? Esa idea de los niveles, de los sustratos, ¿no? Que van conformando la ciudad. Sustratos que muchas veces entiendo que no es desde el punto de vista, no sé, al modo arqueológico, ¿no? De que se van sumando a través del tiempo. No solamente eso, ¿no? Sino otros niveles que bueno, pues incluso como hacían los situacionistas en los 60, ¿no? Esa especie de psicogeografía, ¿no? Que planteaban a través de esos recorridos inconscientes que hacían. Es que yo creo que tenemos, yo creo que esta película que llevamos todos encima de hace más de un año de la pandemia, que es un drama, porque es un drama que no nos esperábamos y que nos ha sido un mazazo, pero creo que tenemos que buscar la parte buena que también la tiene. No quiero, sí, puede sonar como a frivolidad, creo que no, creo que partiendo que es un drama, pero creo que tampoco íbamos bien. No tenía sentido. Yo viviendo en Madrid no tiene sentido. Yo tengo una vida muy tranquila, vivo cerca de mi trabajo, no cojo el coche más que cuando tengo que salir de Madrid o para hacer recaos, si tengo que cargar con cuadros, pues sí tengo que coger el coche. Y me parece un sinsentido. O sea, me parece que no tiene sentido que esté la gente en medio Madrid de 8 a 11 de la mañana dando vueltas para entrar a un trabajo. Y otra vez de 6 a 9 para llegar a su casa. Pues eso está mal planteado. Y creo que esto, lo único que podemos agradecer a este virus
es que eso nos lo vamos a replantear y se lo van a replantear las empresas. No tiene sentido que sus empleados estén agotados porque se pasan 4 horas al día metidos en el coche. Entonces creo que hay que darle vueltas, hay que hacer un sistema pues más compensado, que la gente tenga, pues trabaje más cerca de su casa si puede, o teletrabaje, o que las empresas tengan una oficina representativa en el centro de Madrid y el resto, pues que tenga como en parques empresariales en las afueras. Creo que hay que facilitar las cosas, creo que no tiene ningún sentido. Entonces, de eso yo creo que tenemos que aprender de eso. Y lo mismo, no tiene sentido el turismo como estaba planteado. Yo he oído conversaciones a gente joven, a chavales jóvenes, que con eso de que el billete de avión es gratis, se van 2 días a Ámsterdam. En 2 días no te da tiempo a Ámsterdam más que a tomarte 3 cervezas. Entonces me parece que es un gasto innecesario, porque te regalen el billete de avión, que igual luego te pilla con una huelga y te tiras el fin de semana en el aeropuerto. Pues creo que está mal el planteamiento de como me regalan un billete de avión, me tiro el fin de semana en el aeropuerto. Es que parece una pérdida de tiempo. Entonces creo que el tiempo es lo único que tenemos que no recuperamos. Entonces creo que eso nos lo tenemos que plantear a la hora de vivir. Es que hay gente que se complica mucho. Yo igual hablo así pues porque no tengo mochila, pues yo digo, no tengo hijos ni colegios, pero es que hay gente que trabaja en un sitio de Madrid y busca el colegio porque es bilingüe y porque le ha oído a la vecina que el mejor colegio está en la otra punta y se pasan el día dando vueltas, llevando y recogiendo niños. Entonces creo que la gente tiene que darle un poco de vueltas a lo que quiere hacer con su vida. Oye, si les gusta dar vueltas en el coche, pues que las den, pero creo que perjudica porque contamina. Entonces, creo, ¿sabes? Que no es solo cuestión del egoísmo, es que me gusta dar vueltas en el coche para llevar a los niños, ya, pero es que a mí no me gusta que las des, entonces te vamos a penalizar por dar vueltas en el coche. Entonces, sí, creo que esto nos tiene que dar que pensar. Bueno, yo creo que incluso la propia idea también cambia de todo esto. Y bueno, y Perdona, entremos en una nueva se fase. te ha ido la voz un momento, perdona. Bueno, sí, repito, que creo que con todo esto de la pandemia y la situación que estamos viviendo, pienso que en un momento determinado también la propia idea de ciudad cambiará, Claro, cambiará y buscará nuevos derroteros y justamente cuando hablemos de, quizás, no lo sé, porque esto es igual una aventura a la que yo me meto, ¿no? Pero cuando hablemos de vivir las ciudades o, no sé, o plantear esa idea de las ciudades vividas, es porque realmente las vivamos de una manera diferente a como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Y las dotemos de una importancia que a lo mejor hasta ahora claro. no estamos haciendo, ¿no? Yo muchas veces recurro al tópico, porque entiendo que es un tópico, pero es bastante recurrente, como digo, el hecho de que vayas por algún sitio caminando y te dé por fijar la mirada hacia arriba o hacia algún detalle de algún edificio, de alguna esquina, de algún lugar, y te percates o alguien piense, pues esto no sabía que estaba aquí. Pues esto, y yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que tú estás comentando, Sí, de vivir tan apresuradamente, con dar vueltas en el coche en vez de a lo mejor caminar un poco y detenerte en esa esquina o ver la portada de una iglesia o ver, no sé, el dintel de una puerta de acceso a una casa del siglo XVIII, no sí. sé, por ejemplo. Por eso que yo creo que estamos aprendiendo eso y espero que la gente joven también y que se puede disfrutar sin moverte de tu ciudad, ¿sabes? Y el concepto este de fin de semana me voy a una casa que tengo en el campo por obligación, ¿sabes? Pues no sé si es que no sé si esas necesidades que nos han creado o nos hemos creado, si son tales. Creo que se puede prescindir de muchísimas cosas. ¿Eh? Alejarnos un poco de lo que, no sé si a lo mejor el ejemplo, pero bueno, alejarnos un poco de esa idea de la espectacularización, ¿no? Que Guy Debord, ¿no? Y otros también en los 60 estaban, ¿no? En esa idea de la sociedad del espectáculo, ¿no? También un Sí, poco, en la que ¿no? parece que estamos todavía sumidos, ¿no? Sí, No, de aparentar, y yo creo que, por ejemplo, pues que igual en Antequera o no sois tan conscientes, pero en Madrid está clarísimo que el paso este del confinamiento pues ha cambiado el mercado inmobiliario, ¿sabes? La gente ahora ya, mucha gente, antes es que en su casa iba para dormir y no, las casas, pues eso, con el teletrabajo y pensando en posibles confinamientos, la gente quiere otro concepto de casa. claro. Entonces,
Eso cambia y las oficinas, sí, ¿no? El centro de Madrid de oficinas, pues igual vuelve a ser vivienda, porque no sé si las empresas van a querer seguir manteniendo unas oficinas tremendas en el centro de Madrid sin necesidad, porque igual los empleados ya no tienen que venir al centro de Madrid. Entonces creo que está produciendo cambios importantes en el sector inmobiliario, ¿sabes? Y eso se va a traducir lo mismo en cómo la forma de vivir en la ciudad, en los transportes, en todo. Entonces yo creo que esto va a ser una bofetada, esto de la pandemia, a efectos también de la ciudad, ¿sabes? Que va a cambiar. De alguna forma o de otra va a cambiar. Muy bien. No, sí, y creo que la palabra cambio, que también ha surgido ahora mismo, va a ser esencial para muchos aspectos y muchos elementos vinculados justamente con la, como decía antes, con la idea de ciudad, ¿no? Si te parece, Javier, para ir concluyendo, eh, pues no sé si preguntarte por dónde te van a llevar tus derroteros plásticos o creativos, o si vas Pues, a volver a la arquitectura como tal, como bueno, arquitecto, o te vas a seguir instalando en el proyecto como tal. como arquitectos, como soy muy cómodo, hombre, si salen cosas apetecibles que creo que puedo cometer, lo haré encantado, porque también es un trabajo que me entusiasma, siempre que sea más la parte de proyecto, no me veo con un casco siguiendo una obra desde el minuto uno. Pero no, creo que seguirá así y no solo el título de esta charla que estamos teniendo es Ciudades Vividas, pero también cuando el día que estuve hablando contigo era Ciudades Vividas o Ciudades Soñadas, porque creo que un poco mi trabajo, tengo cierta pretensión, que igual es excesiva, de un poco seguir en una línea de unas referencias de arquitectos que han soñado la arquitectura, no siempre la han construido, y creo que hay unos ejemplos estupendos que el que pueda tener interés en el tema merece la pena conocer, que va desde los arquitectos que hayan hecho tratados de arquitectura, como pueden ser Vitruvio, Palladio y más recientemente Piranesi, que hizo unos tratados donde no todo era real, sino que también hay mucha arquitectura imaginada, que a mí es lo que más me interesa. Tiene unas series de grabados de cárceles que son maravillosas y que es la obra que yo creo que tiene más valor porque son arquitecturas soñadas, no es el detalle de un arco del foro romano. Y luego, pues ha habido muchos arquitectos, Canaletto un poco lo mismo, el Canaletto pintó Venecia, pero no una Venecia real. Él componía y si le venía bien mover de sitio un campanario, te lo movía y se quedaba tan ancho. O sea que un poco también le echaba imaginación. Pero luego ha habido, ya de arquitectura contemporánea, ha habido ejemplos muy buenos. Hubo un italiano, Santelia, hizo unos dibujos futuristas muy buenos, que yo creo que se tradujeron en la película Metrópolis. Ha habido también pues, otro grupo de arquitectos que se llaman Archigram, que tiene una arquitectura que seguramente irrealizable, pero estéticamente muy bonita. Los comienzos de Zaha Hadid, que fue una arquitecta que tuvo todo en contra porque era mujer iraní y hace ya bastantes años, cuando yo empezaba la carrera, empezaron a salir sus primeras imágenes y era también todo irrealizable y consiguió realizar poco, pero algo hizo, murió hace ya unos años. Y ha habido más ejemplos muy buenos, te digo, y de gente que me interesa mucho, que sigo. Hay un arquitecto americano que trabajó en Nueva York, Raymond Abraham, que trabajó poquísimo, vamos, que yo sepa así, en la cabeza tiene un edificio en Nueva York, pero hizo unos dibujos maravillosos. Aldo Rossi, otro italiano que tiene unos dibujos que lo que ejecutó no me gusta especialmente, pero sus dibujos son maravillosos. Tengo aquí en mi estudio un póster que me ha parecido hace relativamente poco, que lo enmarqué el otro día, de una exposición que vi de mis tiempos de estudiante, y es una maravilla, es una delicia de dibujo. Entonces, a mí me interesa mucho eso, el grafismo, me interesa mucho las imágenes, que no todas tienen que ser pensadas para construirse. Me interesa más una imagen de una ciudad, de un edificio, si es bonita y si me aporta estéticamente, que un plano de unas instalaciones que me quedo como estaba. Entonces, bueno, con eso no sé si puede servir un poco como conclusión para conocer más mi trabajo. Bueno, por supuesto, invitamos a aquellos que quieran ver in situ parte de tu trabajo, por supuesto, que visiten tu página web, www.javierarranguren.com
Y bueno, si tienen oportunidad de, bueno, pues seguirte también en redes sociales. En redes Facebook, sociales tu perfil. Tengo un perfil en Facebook que es Javier Aranguren 15. Y estás colgando naturalmente muchas de esas páginas, de esos cuadernos, vas llenando poco a poco. Tengo eso y luego tengo también en Instagram, también como Javier, no, en Facebook soy Javier Aranguren Ispizua y en Instagram es donde soy Javier Aranguren 15. Y entonces ahí voy un poco, pues me gusta también como hacer a la gente que tengo en las redes como seguidores muy al día a día de mi trabajo. Hacerles como partícipes, y aunque yo sé yo que físicamente lo dibujo, pero agradezco mucho los comentarios, el ver un poco, ¿sabes?, lo que gusta más, lo que gusta menos. Mucha gente te va hablando, joder, pues no tienes que dejar de dibujar esta iglesia, que hay una hermandad que les va a encantar. Entonces, lo que decía antes, que un poco ese intercambio, que yo les agradece mucho, y en este momento ¿sabes?, lo valoro mucho. Así como en la época esta de los laberintos estaba aquí encerrado y solo veía yo el trabajo, pero ahora estoy en un momento que me divierte el que haya esa comunicación. Pues, lo dicho, Javier, yo te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación de participar en este proyecto. Yo encantado que os hayáis acordado de mí, vamos, encantado de la vida. Sí, porque además creo que es una visión sugerente y además también diferente de la arquitectura y de la ciudad. Creo que como arquitecto y también como artista plástico, que también hay que considerarte, por supuesto, ofreces una visión que creo que es interesante, por diferente en algunos momentos, es interesante tenerla siempre presente, porque las ciudades, al fin y al cabo, también son realidades muy diferentes en un momento determinado y hay que tenerlas todas en cuenta, ¿no? Para que se puedan equilibrar de nuevo en esa idea de niveles, ¿no?, que existe, ¿no? En estos últimos trabajos pretendo hasta darle un cierto aire infantil o naif a los dibujos. Me encantaría llegar a eso. ¿Sabes? Y que para cualquier tipo de público pueda resultar atractivo. Pues seguro. Salirme un poco de la mentalidad de un arquitecto purista, que todo tiene que ser en blanco y negro y como lo esencial. A mí esto lo que quiero es hacer una cosa que refleje un poco el espíritu de una ciudad y la mentalidad que no sea solo la mía, sino que las ciudades y los habitantes de esas ciudades se vean reflejados en mis dibujillos. Para mí eso sería un logro. Pues yo creo que sí, que lo va a hacer, y creo que tus dibujos y tus propuestas van a seguir siendo esas ideas de ciudades o vividas o soñadas en sí. Al fin y al cabo, ciudad, ¿no?, que es también lo que nos trae un poco como hilo conductor en esta conversación. De nuevo, Javier, muchas gracias por estar con nosotros, aunque sea de forma virtual. Muchas gracias a ti, Miguel Ángel, que me has puesto todo muy fácil, a pesar de que nos ha costado un poco arrancar. El arrancar, pero aquí estamos ya. Queda, por supuesto, en la mesa tu invitación a que cuando puedas, cuando se pueda hacer por Antequera y la conozcas personalmente. Te recibiremos en ella con los brazos abiertos, por supuesto. Una cosa, ¿de dónde viene eso de sale el sol por Antequera? ¿Qué es eso? Bueno, eso es una frase bastante recurrente que se dice aquí y también por fuera de la ciudad, que tiene que ver cuando el infante don Fernando pues estaba pues, a punto de iniciar el ataque, el asedio a la ciudad para reconquistarla, ¿no? Sí. Y en esa última noche que pasa, pues en el cerro de la Veracruz, en un lugar aquí también emblemático, pues llega a decir eso, ¿no? Mañana que salga el sol por Antequera y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Cuando digamos, se encomendaba, ¿no?, al santo, ¿no? Es que es lo que se te viene a la cabeza y no sabía muy bien el sentido y está muy bien conocer. Totalmente histórico en ese sentido. Aunque, bueno, pues muchas veces se utiliza también como si fuese una frase recurrente para tener suerte, ¿no? Bueno, pues que salga el sol por Antequera y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Un poco. Pues lo mismo digo con la entrevista, que sea lo que Dios quiera. Muchas gracias, Javier. Muchísimas gracias a ti. Cualquier cosa que necesitéis me decís, ¿vale? Vale, muy bien. Venga. Gracias.
A ti, gracias.